Hola a todos. Hoy quiero hacer público algo que me sucedió. Como es de todo sabido, el año pasado me enteré de lo que estaba ocurriendo en la educación de nuestros hijos y me puse a investigar qué era lo que se podía hacer al respecto. Les confieso que trabajé días enteros estudiando sobre los currículos y averiguando en mi distrito escolar cómo podía hacer para revisar los materiales, para prevenir que mis hijos fueran expuestos a ellos y qué se podría hacer como distrito para que no enseñaran esos materiales. Desde ahí comenzó la travesía. Fue de ir a hablar con el encargado del currículo, luego con el superintendente y posteriormente a las reuniones del consejo escolar, solo para que la presidenta nos dijera que teníamos que arreglarlo en Sacramento porque ella no podía hacer nada. En el proceso, tratando de resolver las cosas en el distrito, surgió la oportunidad de una entrevista. Ese día la entrevistadora me citó en el distrito y yo pensé que iba preparada, con la información sobre los currículos y sobre lo que el distrito nos había contestado. Hasta que ella comenzó a hacer preguntas acerca de la ley y me preguntó quién era responsable por esa ley. Entonces me di cuenta de que carecía del conocimiento. Estaba ignorante acerca de ese tema y las respuestas que di eran equivocadas. Aunque ella fue muy linda y me dijo que en lugar de poner eso, mejor me preguntaría sobre cómo me sentía como mamá. Al salir de ahí me propuse informarme correctamente para que no me volviera a suceder. Una vez más, noches incansables y días enteros estudiando la ley, los récords de votaciones y refrescando mi mente sobre el sistema legislativo de California. Un par de semanas después ya tenía la información acertada y sabía hacia quién dirigirme para no solo responsabilizarle, sino para solicitarle que hiciera algo para sacarnos de este enorme problema. Después de asegurarme de tener los datos correctos, comencé a hacer presentaciones para educar a otros padres acerca de lo que estaba pasando. En enero, recibí en mi buzón una tarjeta anunciando que el asambleísta Eduardo García estaba invitando a sus constituyentes a la gran inauguración de su reelección. Hice un video en donde recapitulé toda la travesía con el distrito escolar y como no había podido arreglar nada ahí, invité a las personas a asistir a la inauguración y preguntarle a este señor. Después de su discurso dijo que estaría disponible por si la gente se le quería acercar, hablar con él o hacer preguntas. Por supuesto que fui y le hice solo 2 preguntas. ¿Por qué usted votó a favor de la AB 329? A lo cual él respondió que porque era una ley muy buena, muy necesaria, porque los padres fallábamos al hablar con nuestros hijos sobre estas cosas y por eso ellos no tenían la información correcta. La segunda pregunta fue, ¿usted sabía que esta ley nos despojaría de nuestros derechos de padres? En ese momento, uno de sus asistentes lo jaló para llevárselo y me dijo que si quería hablar con él, tendría que hacer una cita. El asambleísta le dijo, permíteme responderle. También voté por ella porque son más las jovencitas hispanas que salen embarazadas que las de otra raza. No creo que haya escuchado lo que le respondí, que fue, no, somos más las hispanas que decidimos no abortar. Solicité una cita con él ese mismo día y quedaron de llamarme. Semanas después me llaman de su oficina para darme una cita para el 15 de marzo. Un día antes de la cita me llaman para cancelar y el día de la cita me llaman nuevamente para reagendar para el día siguiente, que era un sábado. Mientras se llegaba la cita, continué haciendo presentaciones en varios lugares y para mi sorpresa, el señor Eduardo García comenzó a enviar gente a dichas presentaciones para saber lo que enseñaba, lo cual para mí no significó ningún problema, ya que yo simplemente presento los datos. Llegué a la cita y por casi 3 horas estuvimos hablando. En la reunión había otras personas, entre ellas su secretaria, la cual se portó bastante groserita y además seguía interrumpiendo la conversación. Por cierto, al final de la reunión ella nos dijo que nuestro asunto de los padres no era un tema candente para esa oficina. Yo pensé, ¿qué tal que si lo fuera, en lugar de espías que me habría mandado? Durante la reunión le mostré ejemplos de los currículos y citas del marco de referencia. Le hablé de la extralimitación por parte del Departamento de Educación y le pedí que hiciera algo para que se fijaran parámetros y ellos no estuvieran yendo más allá de los meros requisitos de la ley, los cuales por sí solos ya son demasiado malos. Me sorprendió grandemente el saber que antes de que yo le mencionara que el distrito había fallado en respetar la carta de exclusión de mis hijos, él ya estaba enterado. Hasta había hablado ya con el superintendente del distrito y sabía que yo le había enviado un correo electrónico respecto a eso. Yo me pregunto, ¿es este el proceder normal de un legislador? Después de la reunión, como es el protocolo, decidí escribirle una carta de agradecimiento.
pero en lugar de enviarla por correo la publiqué como carta abierta en el periódico, para que así el compromiso que él hizo con nosotros ese día quedara asentado públicamente. Hace casi 3 semanas, pastores del Valle de Coachella, a quienes presenté información sobre lo que sucedía, decidieron que era tiempo de hacer una manifestación en la oficina del asambleísta. Les confieso que yo ya lo había querido hacer desde antes, pero no me animé hasta que nació de los pastores. El primer viernes hubo entre 32 y 37 personas. El segundo viernes hubimos ya más de 100. Este martes 4 de junio asistí al condado de Imperial, a donde me invitaron a dar una presentación. Yo no organicé esta reunión. De hecho, yo no organizo las presentaciones. A mí me invitan a diferentes lugares y yo solo voy y presento. A la reunión llegó, como siempre, una de sus representantes, pero esta vez fue diferente. Esta señora comenzó a hablar de mí, citando datos personales que yo no había declarado en esa reunión. Ella llegó ahí con una actitud muy presumidita, robándose el tiempo en que los asistentes iban a hacer preguntas, y nos insultó a todos parejos. A los padres les dijo que ellos tenían la culpa de que el Estado decidiera por ellos, porque a ellos no les importaban sus hijos, que ella sí es una madre abnegada y preocupada por sus hijos, y que ella sí participa activamente en la vida de ellos, no como los demás padres. Hasta les preguntó, a ver, ¿cuántos de ustedes van a la escuela de sus hijos a informarse? ¿Cuántos? Porque yo sí lo hago. Yo sí conozco el material y nada de lo que ella dijo, refiriéndose a mí, está en el currículo de Caléxico. Después dijo que ella había investigado y que la ley era opcional y que la ley había removido unos libros del currículo, a lo cual yo le contesté que ella estaba confundiendo el marco de referencia y la ley. Es obvio que no puso atención a lo que yo acababa de presentar. Una vez más me dijo que yo estaba alarmando a la gente sin razón y que esas cosas jamás llegarían a su condado porque su condado es bastante conservador. Esta señora, además de grosera, fue agresiva, gritaba y no llegó sola, traía refuerzos del LGBT. Y entre las dos no dejaban hablar a los padres. Además, ella estuvo grabando todo. Ella llegó ahí con la intención de boicotear una reunión organizada por padres de familia, dirigida a padres de familia, en donde nadie la invitó ni le preguntó su opinión. Si el señor García quería aclarar algo, creo que era su obligación organizar una presentación y repartir sus papeles en su propia reunión, desmentir las verdades que yo presenté, pero en su tiempo y en su reunión, no ahí. Ella no llegó ahí como mamá, ella llegó con uniforme y se presentó como la representante del asambleísta. Antes de que ella se fuera, me preguntó que si le quería enviar un mensaje al asambleísta, a lo cual le respondí, sí. Dile por favor que ya es bastante perturbador el hecho de que me mande gente a seguirme por donde yo voy y de que esté averiguando sobre mi vida. Dile que yo solo soy una madre preocupada informando a otras mamás y una ciudadana exigiendo a mi legislador que nos ayude a proteger a nuestros hijos. Le pregunté, ¿por qué me sigue? ¿Soy acaso una amenaza? Ella respondió, no sé. Le dije, pues no sé por qué, si no pienso correr para la asamblea. Y ella respondió, uno nunca sabe. Al día siguiente, ella me llamó a mi número personal, el cual yo jamás le di. Y el asambleísta llamó al pastor que ha andado apoyándome en esta lucha para defender a mis hijos y a los de usted también. ¿Para qué le llamó a él? Para hablarle sobre mí y decirle que yo solo estoy alarmando a la gente y que todo es mentira. Gracias a Dios que el pastor también ha hecho su tarea y está muy bien informado de que nada es mentira. Él ha ido 2 veces a Sacramento con nosotros y se ha dado cuenta de lo que sucede. Además, esto no es algo que yo me inventé. Eso es algo real que está sucediendo y que miles de padres a nivel estatal estamos peleando. Esto va más allá de un partido político. Esto se trata de defender los derechos de los padres a decidir lo que es mejor para nuestros hijos y de proteger a nuestros hijos de las obscenidades que el Estado y el Departamento de Educación les quieren enseñar. Señor Eduardo García, ¿es así como trata usted a sus constituyentes? ¿Es este el trato que una madre de familia que defiende los valores, la fe, se merece? ¿Por qué no, en vez de acosarme y de tratar de intimidarme, no se pone a ejercer su función como servidor público? Si usted hubiera hecho su trabajo en primer lugar, nunca lo hubiéramos ido a molestar. Pero, sin embargo, usted es tan culpable como los otros 75 legisladores que votaron a favor de esta aberración de ley. Así que, fájese los pantalones y comience a afrontar su responsabilidad. En vez de acosarme, busque la manera de remediar este caos. Si quiere que la gente que votó por usted y a la cual usted ha defraudado, lo vuelva a reelegir.
Usted me dijo cuando hablamos que quienes estamos en contra somos únicamente gente religiosa, anti-gay y republicana. Voltee a su alrededor y dése cuenta una vez más que no es así. Somos padres de familia, abuelos, tíos, maestros, psicólogos, pastores, sacerdotes, líderes comunitarios e incluso miembros del LGB, exigiendo protección para los niños. No todos somos republicanos y no todos somos cristianos, pero todos sí somos personas con conciencia que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Somos gente que defendemos el derecho a la vida, la familia, la moral, la fe y nuestra comunidad. Y nosotros no tenemos la culpa de que usted haya elegido postularse para ese puesto sin haber considerado la posición del pueblo al que representa. Soy una mujer de fe, soy madre de 5 hijos, soy educadora, ciudadana de este país, residente de este estado, y por eso hago lo que hago. No tengo ninguna intención política en cuanto a esto, pero no me tiente porque lo puedo sorprender. Una vez más le pregunto, ¿es esta la manera como un legislador se comporta, haciendo bullying a sus ciudadanos? ¿Y por cuánto tiempo más cree usted que puede hacerlo antes de que la gente abra los ojos y usted deje de ser el ídolo del pueblo? Pongan todos atención, porque si algo nos llegase a suceder a mi familia o a mí, yo responsabilizo en este momento al asambleísta Eduardo García y a todo su gabinete. Yo soy América Figueroa, una madre preocupada de California.